El pasado 29 de marzo se cumplieron 238 años desde que en 1785 Fray Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, fundó el Seminario de San Buenaventura, origen de lo que hoy es la Universidad de los Andes. La idea de Monseñor era que se fundara una escuela de latinidad, entonces el idioma del saber, para aprovechamiento de los jóvenes de la ciudad que después seguirían estudios de leyes o religiosos. La iniciativa recogía una vieja aspiración de las élites merideñas, hacía tiempo empeñadas en el establecimiento de una casa de estudios superiores en la pequeña ciudad, tan lejos de Caracas y Bogotá, donde estaban las universidades más cercanas. Obvio, las miras del proyecto trascendían desde el principio el estudio del latín, más aún en la ciudad que fuera sede de uno de los principales colegios mayores del virreinato. En efecto, el viejo colegio jesuita de San Francisco Javier funcionó en Mérida ininterrumpidamente desde 1629 hasta la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Así, durante la colonia, ya la pequeña ciudad había sido durante casi siglo y medio un prestigioso centro de estudios que atraía a jóvenes de todo el occidente de la entonces provincia de Venezuela. Mérida pasó, pues, 18 años sin una casa de estudios de importancia desde la clausura del Colegio de los Jesuitas hasta la fundación del seminario. Demasiado para una ciudad cuya vocación para el estudio se había revelado de manera tan precoz. Sin embargo, Fray Juan Ramos murió pronto y no pudo hacer por consolidar su obra más que poner las fundaciones de la Casona de Bareque, que sería su sede en solar muy principal, nada menos que haciendo esquina con la Plaza Mayor, el mismo lugar donde hoy queda el rectorado. La modesta sede y su biblioteca comenzarían a funcionar con los bienes rescatados del antiguo colegio jesuita, que en alguna medida se habían conservado hasta entonces. A los libros de esta primera biblioteca se sumaron los volúmenes de la biblioteca personal del obispo Ramos de Lora. A su muerte, Fray Cándido Torrijos, el nuevo obispo, haría por dotar mejor la biblioteca y equipar un rudimentario laboratorio con pipetas, morteros, 2 globos terráqueos y, oh maravilla, un telescopio que había comprado en España especialmente para la universidad. Hombre ilustrado, hizo subir semejante equipaje a lomo de bestia desde el puerto de Gibraltar en 30 arcones que se trajo llenos de Biblias, libros y diccionarios de latín, una mitra nueva, unas cuantas cuentas de chorizo español y demás enseres personales. Quiere la leyenda que fueron 30.000 los libros que trajo Monseñor. Hoy sabemos que solo fueron 3.000, pero aún así, para los tiempos, eran muchos. El reconocimiento real no llegaría hasta octubre de 1807, cuando Carlos IV firmó una cédula por la que concede al seminario potestad para otorgar grados mayores en filosofía, teología y cánones. Sin embargo, el rey negará entonces la posibilidad de que se instale una universidad en Mérida. Quizás un poco tarde. 3 años después, cuando estallen los sucesos de Caracas, los merideños verán claramente la oportunidad de tener, finalmente, su universidad. Es así que el 21 de septiembre de 1810, solo 5 días después de haber declarado la independencia de la provincia del Reino de España y su adhesión a la Junta de Caracas, el primer decreto que aprueba la Junta Gubernativa de la provincia de Mérida es el que crea la primera universidad fundada en Latinoamérica por latinoamericanos, la primera de la Venezuela independiente, la Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. La Casa de Estudios Emeritense tendrá, como entonces la de Caracas, facultades para otorgar títulos en filosofía, medicina, teología, derecho civil y canónico. Sin embargo, diversas dificultades relacionadas principalmente con el terremoto de 1812 y con la Guerra de Independencia impidieron que las actividades de la universidad se desarrollaran con normalidad. Será en 1832, cuando Páez ordene la separación del seminario y la universidad, así como la redacción de los nuevos estatutos de esta, que tomará oficialmente el nombre de Universidad de Mérida. En 1883 Guzmán Blanco finalmente le da el nombre de Universidad de los Andes. Tales son los orígenes que celebramos. Hace tiempo mi maestro Elías Pino solía repetir una frase esperanzadora que se le hizo famosa. De peores hemos salido. Esta frase que, reconozco, no sé si el maestro aún repite al hablar de la atribulada historia de Venezuela y su incierto presente, viene como anillo al dedo también para la Universidad de los Andes y para todas las universidades venezolanas. En efecto, al igual que el país, la Universidad de los Andes ha debido superar a lo largo de su historia momentos sumamente críticos, y ha sabido salir con bien de ellos.
En 1812, como se ha dicho, el violento terremoto que devastó gran parte de Venezuela se ensañó también, y muy especialmente, con la ciudad de Mérida, destruyendo sus principales casas y edificios, entre ellos la casona de la universidad y su inestimable biblioteca. Muchos de los invaluables volúmenes que se habían conservado desde el siglo XVII en los anaqueles de los jesuitas, más los que habían hecho traer los obispos Ramos de Lora y Torrijos, se perdieron. La universidad y el seminario debieron ser mudados temporalmente a Maracaibo, donde solo el seminario pudo iniciar parcialmente sus actividades. Ambos no volverán a Mérida sino 9 años después, en 1821, nada menos que en medio de las dificultades de la Guerra de Independencia. Más tarde, en 1872, Guzmán Blanco decreta la extinción de los seminarios y el traspaso de todos sus bienes a las escuelas nacionales, con lo que la universidad histórica Juan José Escalona y Calatayud, gestionó la creación de la universidad. La historia de la Universidad Central de Venezuela se inicia con la fundación del Colegio Santa Rosa de Lima por Antonio González de Acuña en 1673, el cual fue inaugurado el 29 de agosto de 1696 por Diego Baños Sotomayor. Irónicamente, en la capilla del seminario se declaró la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, y fue en esa misma institución donde se formaron muchos de los redactores y firmantes del acta. Actualmente este recinto sirve de Palacio Municipal de Caracas. El 22 de diciembre de 1721, tras múltiples gestiones por parte de los venezolanos, el rey Felipe V concedió facultad al seminario de otorgar grados mediante la Real Cédula y el 18 de diciembre de 1722 el Papa Inocencio XI le otorgó carácter de pontificia. Inicialmente se impartieron clases de teología, medicina, filosofía y derecho, todas ellas en latín, pero eventualmente el régimen académico se independizó del seminario y el 11 de agosto de 1725, el obispo de Caracas Juan José de Escalona y Calatayud, quien había gestionado la creación del instituto, instala el Real y Pontificio Seminario Universidad Santa Rosa de Lima de Santiago de León del Valle Caracas. Su primer rector fue el presbítero Francisco Martínez de Porras y hasta 1810, fecha en que el seminario de San Buenaventura de Mérida fue elevado a universidad, actual Universidad de los Andes, la de Caracas fue la única del país. La universidad se denominaba Real y Pontificia, por estar bajo la tutela y protección del monarca y del sumo pontífice. Para ser admitido como alumno de la universidad se requería presentar un testimonio de vista et moribus, es decir, una relación detallada de vida y buenas costumbres. A finales del siglo XVII, la Universidad de Caracas comienza a vestirse de moderna, gracias al rector Baltasar de los Reyes Marreros quien inicia la enseñanza de la filosofía racionalista de Locke, Newton, Leibniz, Descartes y otros filósofos, lo que concluyó con el rechazo de los postulados de las obras de Aristóteles, Santo Tomás, Justiniano e Hipócrates, y convirtiéndose en semillero de la independencia. En consecuencia, entre 1814 y 1821, las autoridades españolas de la universidad prohibieron la enseñanza de corrientes modernas de pensamiento y desataron una persecución contra los simpatizantes de la independencia. Con la derrota de España en la Guerra de Independencia, la universidad pasó de real a republicana y se inició su primera modernización académica e institucional. La Universidad Republicana Convento de San Francisco, actual Palacio de las Academias, en 1911. Sede de la UCV por casi 100 años. El 24 de junio de 1827, durante su última visita a Caracas, Simón Bolívar, junto a José María Vargas y José Rafael Revenga redactan los estatutos republicanos de la Universidad de Caracas, los que la dotan de plena autonomía, carácter secular, renta y democracia. Dichas rentas debían servir de sustento económico a la institución y consistían de propiedades donadas por Bolívar como las haciendas de Chuao, Cata y Tácata. Estas nuevas normas amplían la visión educativa incorporando nuevas cátedras y laboratorios, eliminan el odioso procedimiento de seleccionar los alumnos por el color de la piel, aminoran el costo de los títulos universitarios, aumentan el sueldo de los catedráticos, suprimen el latín como lengua oficial de la enseñanza y dotan a la universidad de un inmenso patrimonio económico, representado en tierras y haciendas. Con estas
Nuevas normas. Lo de real y pontificia se eliminó del nombre y trasciende su jurisdicción regional, pasando de ser Universidad de Caracas a Universidad Central de Venezuela en alusión a la nueva república. Este nombre, por cierto, se ha mantenido por razones históricas, pero la Universidad Central no agrupa o administra otras universidades del país. En noviembre de 1856 la universidad se independizó definitivamente del Seminario de Santa Rosa al mudarse al edificio del antiguo convento de San Francisco, actual Palacio de las Academias. Por su parte, el seminario continuó existiendo hasta el 21 de septiembre de 1872, fecha en que fue clausurado y expropiado por Antonio Guzmán Blanco. La UCV en los últimos tiempos. Desde el año 1953, la Universidad Central de Venezuela se encuentra ubicada en la ciudad universitaria de Caracas, decretada en 1943 por el presidente Isaías Medina Angarita, proyectada arquitectónicamente por el maestro Carlos Raúl Villanueva y construida, en gran parte, en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. La actual sede, la ciudad universitaria de Caracas, es la más emblemática de las obras de este maestro, cuya magnificencia llegó a su máxima expresión el 30 de noviembre del año 2000, al ser declarada la ciudad universitaria de Caracas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su mudanza se debió a que entre los años 1930 y 1940 la capacidad del convento de San Francisco colapsó debido al crecimiento de la población estudiantil, lo cual había obligado a las autoridades universitarias a dispersar las facultades por la ciudad. Por esto, el 2 de octubre de 1943 Isaías Medina Angarita decretó la construcción de otra sede universitaria y se constituyó el Instituto de la Ciudad Universitaria, IQ, organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas encargado de coordinar la construcción. En esta decisión jugó un rol fundamental el entonces rector Antonio José Castillo, quien insistiera en la necesidad de reunir todas las facultades, escuelas e institutos de la UCV en un solo núcleo. Originalmente la ciudad universitaria estaba en las afueras de Caracas, en los terrenos de la Hacienda Ibarra, antigua propiedad de Simón Bolívar, y tardó aproximadamente 20 años en construirse en su totalidad. Sin embargo, el 2 de marzo de 1954, Marcos Pérez Jiménez inauguró la plaza cubierta, el aula magna y la biblioteca central. Con motivo de la celebración de la Conferencia Iberoamericana en Caracas. En su proyecto original, la ciudad universitaria estaba formada por 60 edificios distribuidos entre zonas verdes que cubrían unas 203 hectáreas. Actualmente, se encuentran en ella más de 70 edificios, incluyendo el Jardín Botánico de Caracas y la Biblioteca Central de la UCV. En los edificios se albergan 9 de las 11 facultades de la universidad, con las ciencias veterinarias y agronomía con su sede en la ciudad de Maracay. La ciudad universitaria también alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo, la cual incluye a los edificios como ejemplo del movimiento modernista del siglo XX y murales, mosaicos, vitrales y esculturas de artistas abstracto-geométricos, constructivistas, surrealistas y figurativistas de la talla de Fernand Léger, Víctor Vasarely, Jan Arp, Wilfredo Lam, Alexander Calder, Alejandro Otero, Francisco Narváez, Oswaldo Vigas, Pascual Navarro y Mateo Manaure, entre otros. Casi todas las obras se encuentran en los jardines, techos, paredes y ventanas de los edificios, lo que convierte al campus universitario en un virtual museo al aire libre. En estos 288 años de historia universitaria, 1721 a 2009, la universidad, algunas veces, ha gozado de autonomía plena, otras veces, los regímenes políticos se han reservado el derecho de designar las autoridades, y no ha faltado época en que la universidad se haya visto obligada a suspender sus actividades. El cierre más prolongado de sus funciones docentes ocurrió durante la dictadura gomecista, al decretarse la clausura por 10 años, de 1912 a 1922. La Universidad Central de Venezuela no es ni la sombra de aquella familiar casa de estudios, ubicada en el viejo recinto del convento de San Francisco que clausuró Juan Vicente Gómez en 1912. En ese entonces, la vida académica de la UCV se circunscribía a las tradicionales carreras de medicina, derecho, ingeniería y ciencias eclesiásticas, más los cursos de filosofía, dentistería y farmacia que se impartían a 329 estudiantes. En la etapa democrática la UCV ha profundizado sus aportes científicos y sociales.
De nuestros laboratorios han salido la vacuna contra la lepra creada por Jacinto Convit, la vacuna Newcastle que ha hecho posible la cría masiva de aves de corral, la raza Carora de ganado vacuno, así como ganado de engorde y lechero de gran calidad, el pabellón de Venezuela en Sevilla para la celebración del V-centenario del descubrimiento, por solo citar algunos de los logros más difundidos. En la UCV se hace el 70% de la investigación que se realiza en todo el país. En la actualidad, mantiene una matrícula estudiantil que ronda los 54.222 estudiantes de pregrado y 8.317 estudiantes de posgrado, con 8.601 profesores de los cuales 3.811 son jubilados. 8.372 empleados profesionales, administrativos de los cuales 3.858 son jubilados, y 2.883 obreros de los cuales 1.679 están jubilados, distribuidos en 9 facultades en Caracas, 2 facultades en Maracay, 5 núcleos de estudios supervisados y 12 estaciones experimentales en diferentes regiones del país, conforman la comunidad ucevista. Es importante resaltar el papel rector de la UCV en el quehacer académico de la nación, y de su contribución en la formación de los profesionales del país. De sus aulas han egresado más de 150.000 profesionales que contribuyen al desarrollo de nuestra patria, por mucho que se cuestione su funcionamiento y sus directrices docentes, las irritantes y mezquinas pugnas políticas y las cifras del presupuesto, la UCV merecerá siempre el respeto y el agradecimiento de la sociedad.